Si hay una frase que ha dejado marcada las conversaciones que tuvieron Donald Trump y Xi Jinping en China en la visita del presidente de Estados Unidos, fue esta advertencia. ¿Serán China y Estados Unidos capaces de superar la trampa de Tucídides? Hola, bueno, más allá de los problemas que tenemos en cada uno de nuestros países producto del alza del combustible y por lo tanto de los alimentos y las turbulencias políticas que tenemos en cada uno de los países latinoamericanos, todos nuestros ojos estuvieron puestos en Beijing, donde se reunió Donald Trump con el presidente Xi Jinping de China. Y claro, cuando fue la reunión entre ambos mandatarios en ese salón del pueblo que impresionó tanto a Marcos Rubio, ¿se acuerdan que miraba cómo estaba el techo y los adornos? Se notó la base latina, ¿cierto? Nosotros pensaríamos mirando ese techo, ¿y quién limpia esto? Es como muy latino nuestro, ¿eh? Pero bueno, algo más allá de todo lo brillante que fue esa puesta en escena del gobierno chino para impresionar y en realidad para mostrarle cuál es la situación real al presidente de Estados Unidos, la potencia más importante por el momento, fue una frase que marcó bastante y a muchos nos hizo buscar nuestros libros de historia y de filosofía y recordar tal vez a nuestros profesores de filosofía. Yo me acuerdo del señor Sáez en enseñanza media, que quizás no haya pasado esto, o nuestros profesores de historia, partiendo por mi papá. Entonces, él hace esta frase, si ustedes lo ven ahí, dice, ¿serán China y Estados Unidos capaces de superar la trampa de Tucídides? Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué quiso decir? ¿Sería como el lunfardo del tango y hay que ver entre líneas? No, parece que fue más directo de lo que pensamos. Primero, está citando un libro que se basa en un historiador griego y en un análisis que hay con respecto a qué sucede cuando una potencia dominante en declive se enfrenta a una potencia emergente y las posibilidades que existan una guerra. Bueno, les quiero mostrar cuál fue mi ciclo de análisis con respecto a esto para entender esta frase que es la más importante de esta gira y este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, que es la trampa de Tucídides. ¿Veamos? Bueno, ahí les voy compartiendo para que vean ustedes. Primero recordemos, gracias a National Geographic, que Tucídides es el primer historiador. En realidad es reconocido como el primer historiador porque pasa de interpretar los hechos que está viviendo fuera del contexto de las fuerzas divinas, de los dioses o los fenómenos de la naturaleza. Y él hace un relato crudo de la guerra del Peloponeso, en el que se acercó a la realidad de la forma científica, dice este texto, en que se estudian los hechos históricos más allá de adornarlos con episodios mitológicos. Tucídides. Entonces ya sabemos qué hace este primer historiador. Yo no sé si lo recordaban, ¿eh? A mí estas cosas cuando me aparecen me llevan a tratar de encontrar esa caja que tengo con mis libros y apuntes de enseñanza básica y media. Tengo guardado todo eso, no sé por qué, será algún un problema que tengo, pero son los recuerdos que guardaban mis papás, mi tía que me crió, y yo tengo esos antecedentes. Y recordando si alguna vez me lo dijeron. No me quiero llevar la sorpresa que sí me lo dijeron, porque hay varias cosas que he visto en el máster y ahora en el doctorado que las he encontrado en mis libros de enseñanza básica, lo que habla muy bien de mis profesores, ¿eh? Que hacían mención a esto. Bueno, entonces tenemos a Tucídides. Recuerden que Xi Jinping citó esto, y esto se basa principalmente porque hay un libro de Graham Allison que se llama Destino para la guerra. ¿Puede América y China escapar de la trampa de Tucídides? Entonces este señor Graham Allison, que aprovechan de comprar el libro, ¿eh? Porque está todavía con el descuento, porque ya es superventa, desde esa frase, porque todos comenzaron a revisarlo. Él es un politólogo que está asentado en un centro de Harvard. Aquí tienen a Graham Allison. Es profesor de la Escuela de Gobierno de Kennedy de la Universidad de Harvard. Fuera que no Harvard, ¿eh? Se lleva muchos. Subsecretario de Defensa durante la presidencia de Clinton y asesor especial del secretario de Defensa durante la presidencia de Reagan. Algo sabe de conflictos, ¿cierto? Es como dice mi señora, la mano que se sienta cerca del rey y le dice al oído qué puede suceder. ¿Se acuerdan de eso de Juego de Tronos? ¿Qué pasaba con ese personaje que asesoraba al rey? Bueno,
Él tiene libros superventa destinados a la guerra. ¿Podrá Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tucídides? Que es la frase. Imagínense ustedes lo que significa para ti que el presidente de la potencia emergente más importante le diga al presidente de la potencia vigente tu frase del libro y le llame a decir si van a poder escapar de esa trampa. Entonces es el logro académico para aquellos que dicen ¿de qué sirven los libros de las universidades y las investigaciones si no han dado trabajo? Esto va a dar más trabajo de lo que pensamos. Ya están todos hablando de esto y puede significar ese análisis es que se sienten ambos y discutan de que no terminen con el error que han tenido muchas potencias emergentes y potencias vigentes de ir a un conflicto que solo puede perjudicar a la humanidad. Así que ahí tiene la biografía de Graham Allison, que es profesor titular de gobierno de la Universidad de Harvard. Entonces es relevante. Bueno, ¿y dónde está radicado don Graham? Que lo pueden ver ahí, se los voy a ampliar para que lo puedan ver un poquito mejor. Ahí está la foto de Graham Allison. Bueno, él está radicado en The Belfer Center, que es esta página, lo pueden encontrar en belfercenter.org, ¿eh? Que es este departamento de ciencia internacional de Harvard, donde lo primero que ponen es que Xi advirtió sobre la trampa de Tucídides. ¿En qué consiste? El 14 de mayo. Claro, orgullosos porque uno de sus profesores titulares fue citado en el New York Times, en el Washington Post y principalmente fue citado en la cumbre de Trump-Xi sobre qué puede suceder. Bueno, y si uno quiere entrar ya un poquito más en profundidad, está la ñoñería, pero es que es muy interesante. A mí me llama mucho la atención. Uno puede suponer a veces que los líderes están tan ocupados en algunas situaciones, cortando cintas, ¿cierto? Inaugurando algunas obras, viendo cómo están los conflictos, que se alejan un poquito de la lectura, especialmente tanto de clásicos como de actuales, y aquí hay una combinación. Habla muy bien de la capacidad que tiene Xi Jinping, ¿eh? Entendamos que sí, tiene un conjunto importante de asesores, pero tiene que tener la capacidad para poder analizar esto, y además que calma con lo que habla. Entendamos que Trump, dentro de su mundo de los negocios, también tiene amplias capacidades, más allá que a uno le guste o no el estilo, ¿cierto? Y que su ego tal vez le juegue en contra. Bueno, ¿qué dice el Belfer Center sobre esto? Bueno, aquí está el expediente del caso de la trampa de Tucídides. Se los comparto para que veamos cuáles son los casos de estudio que han llevado a elaborar esta hipótesis de que cuando existe una potencia dominante que se ve enfrentada a una potencia emergente, las posibilidades de que se termine en guerra son altas. Veámosla. Bueno, el Belfer Center habla del expediente del caso de la trampa de Tucídides, es decir, la investigación que están realizando. Ellos analizaron los últimos 500 años, y esto es un proyecto de Harvard, identificó 16 casos en los que una potencia emergente importante amenazó con desplazar a una potencia dominante importante. En este caso sería China desplazando a Estados Unidos. 12 de estas 16 rivalidades terminaron en una guerra, informa el Belfer Center. El archivo de casos de la trampa de Tucídides presenta resúmenes de los 16 casos que aparecen en el nuevo libro de Graham Allison. Destinados a la guerra, ¿podrán Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tucídides? Que ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Aprovechan, ¿eh? Porque todavía está a bajo precio, porque se va a agotar el libro. De hecho, ya es superventa. Y analiza ese caso. Si lo vemos, el caso de la trampa de Tucídides utiliza primero el análisis que hizo Tucídides, que es historiador de la guerra del Peloponeso, donde dice que fue el auge de Atenas y el temor que esto infundió a Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Una situación parecida. ¿Cómo se han repetido los hechos después de tantos años, cierto? Veamos lo que dice. Primero, los casos que analiza. A finales del siglo XV, Portugal contra España no termina en una guerra. Recuerden eso. En la primera mitad del siglo XVI, Francia contra los Habsburgos termina en guerra. Vayan recordando sus clases de historia. En el siglo XVI y XVII, los Habsburgos contra el Imperio Otomano terminan en una guerra. Después, en la primera mitad del siglo XVII, los Habsburgos contra Suecia también terminan en una guerra.
A mediados y a fines del siglo XVII, la República Holandesa contra Inglaterra termina en una guerra. Lo mismo sucede entre el siglo XVII y el siglo XVIII, entre Francia y Gran Bretaña, terminan en guerra. A finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, el Reino Unido es contra Francia, también en una guerra. ¿Ven que son las potencias emergentes con las potencias que estaban dominando? A mediados del siglo XIX, Francia y Reino Unido contra Rusia terminan en una guerra. Después, en el siglo XIX, Francia contra Alemania también termina en una guerra. En el Asia, China y Rusia contra Japón terminan en una guerra entre el siglo XIX y el siglo XX. Traten de analizar qué pasó en este conflicto. Después, en el siglo XX, el Reino Unido versus Estados Unidos, no hay guerra. Y claro, ahí fue muy inteligente el Reino Unido en reconocer que tenía que tener una alianza más que una guerra. Después del principio del siglo XX, el Reino Unido, apoyado por Francia y Rusia contra Alemania, termina en una guerra. Después, en el siglo XX, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido contra Alemania también terminan en una guerra. Lo mismo pasa en el conflicto del Pacífico entre Estados Unidos y Japón, que también termina en una guerra. Y después, entre 1940 y 1980, la época en que empezábamos, toda nuestra generación pensaba que iba a haber guerra, entre Estados Unidos con la Unión Soviética no hubo guerra. Y en 1990, entre Gran Bretaña, Francia y Alemania, no ha habido guerra, pero sí hay un conflicto. Y la última trampa de Tucídides que podría producirse, es decir, la posibilidad de que exista una guerra, es la que alerta Xi Jinping. Es decir, que esta potencia dominante, Estados Unidos, se encuentre pensando en acabar con esta potencia emergente que sea China a través de un conflicto. Pero el llamado es: no caigamos en la trampa. Bueno, espero que les haya servido un poco para entender esta noticia, el mensaje y la interpretación que hay con respecto a lo que quiso decir Xi Jinping a Donald Trump. ¿Será China y Estados Unidos capaces de superar la trampa de Tucídides basada en un libro de un autor norteamericano que está radicado en Harvard, que tiene una hipótesis donde ha analizado 500 años en conflictos donde una potencia emergente ha enfrentado a una potencia dominante y todos esos casos en su mayoría han terminado en guerra? La idea es que este conflicto entre Estados Unidos y China se solucione no en una guerra, sino en paz, para que podamos no caer en la trampa de Tucídides. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.